Trabajar con redes y distancias en QGIS es una tarea muy habitual, depende de la rama laboral con la que nos toque trabajar, por supuesto, y de alguna rama de investigación que nos toque llevar a cabo. Bueno, tenemos varias herramientas o algoritmos para trabajar con relativo a esta temática. Empezaremos por las distancias. Una de esas herramientas que se encuentra dentro de la caja de herramientas de procesos, si la buscamos como matriz, es la matriz de distancia. La matriz de distancia nos permite calcular para una capa de puntos las distancias en línea recta que hay entre estos puntos. Pues bien, bueno, hay varios métodos para hacerlo. La herramienta es esta acá, esta única. Debemos cargar la capa de puntos de entrada, desde donde parte el cálculo de distancia. Vamos a cargar la capa de localidades de obligado. Colocamos un campo identificador único de entrada para esos puntos, o sea, algo que los identifique a uno de forma unívoca. Capa de puntos objetivo, en este caso vamos a usar la misma capa nomás, para que calcule la distancia entre ellos. Campo ID de la capa objetivo, o sea, un campo único que los identifique. Bueno, en este caso va a ser el mismo atributo que el punto anterior, porque es la misma capa. Y acá tenemos tres opciones de matriz de salida, tipo de matriz de salida. La primera, que es la matriz de distancia lineal, va a hallar la distancia que hay entre una localidad de la capa, un punto de la capa de entrada, en este caso una localidad, a otro punto más cercano u otros puntos más cercanos. Acá debemos definir si son todos los puntos, dejamos en cero. Bueno, el cálculo sería muy largo, vamos a optar en este caso para ejemplificar que busque los dos puntos más cercanos. Desde esta capa, de un punto de esta capa, busque los dos puntos más cercanos a esta capa, que es la misma. En la práctica va a buscar de una localidad, va a buscar las dos localidades más cercanas en línea recta y calcular esa distancia. Bueno, la matriz de distancia va a ser una capa de puntos, la salida va a ser una capa de puntos con una capa de atributos con esas distancias. La dejamos en blanco para que sea una capa temporal nomás. Ejecutamos. Tenemos la matriz de distancia. Y acá vemos, ordenamos las localidades de entrada. O sea, dijimos que para cada localidad, por ejemplo, Arroyo Ceibal, vamos a buscar las dos localidades o puntos más cercanos. En este caso busca los dos puntos y el resultado lo expresa en metros. 9.186 metros para la primera localidad y 10.320 metros para la otra. Y así vemos que para cada localidad busco los dos puntos más cercanos. Bien, esta es una salida. Vamos a buscar otra alternativa. Mejoramos un poquito la visualización. Vamos a aplicar otro método de salida, otro tipo de salida de matriz. Volvemos a cargar la capa de entrada y la capa objetivo para buscar la distancia entre las localidades, o puntos en este caso. Los campos ID, el mismo razonamiento, son campos identificadores únicos. Y la matriz de salida sí, vamos a cambiarla. Ahora va a ser una matriz de distancia estándar, donde acá dejamos 0 para que busque la distancia de un punto al resto de los otros puntos, o sea, de una localidad, la distancia en línea recta a todas las otras localidades. ¿Qué nos genera esto también? Una capa de puntos también, pero la diferencia está en la tabla de atributos. Si vamos a esta matriz de distancia nueva que se generó, vamos a la tabla de atributos, y la tabla de atributos está ordenada por atributos o campos, en el caso ordenado alfabéticamente, que son los puntos objetivos hacia donde se calcula la distancia, y los puntos de entrada o de las localidades de entrada que están aquí las vamos a ordenar, que son las mismas que la de arriba. Entonces se genera una tabla de doble entrada, donde por supuesto la distancia a la localidad misma es 0, como vemos ahí en los cruces es 0, y después vamos viendo para cada localidad
la distancia a la que se encuentran todas las otras localidades. Como se repite arriba, la entrada es doble, podemos hacer la búsqueda tanto desde las filas como desde las columnas. Y el último tipo de matriz de distancia que vamos a obtener es estadística. Cargamos de vuelta las localidades. Buscamos el tipo de matriz de salida, la última, la matriz de distancia resumen, que tiene todos valores estadísticos. Media, desvío estándar, mínimo y máximo. Dejamos en 0 otra vez para que la estadística la haga con todos los puntos, toda la localidad en este caso. Ejecutamos. Volvemos a obtener una capa de puntos. Miramos su tabla de atributos y efectivamente vemos que para cada localidad encuentra los valores estadísticos de distancia a los otros puntos o localidades. La distancia media a la otra localidad, el desvío estándar de estas distancias, de todas las distancias que calculó, la mínima distancia que encontró y la máxima distancia, 9 kilómetros aquí, 84 kilómetros aquí, y así para cada localidad. Puede ocurrir que nos interese, como vimos en el caso anterior, encontrar la distancia desde un punto o desde el centroide de una línea o polígono a otro punto, que puede ser otro punto o puede ser el centroide de un polígono o una línea, donde tengamos una capa de entrada y una capa de destino. Además de encontrar esa distancia entre esas dos capas, a los centros de esas dos capas, trazamos una línea para identificar, en este caso para identificar más fácilmente, más rápidamente con la línea, cuáles puntos de una capa son más cercanos a los puntos de otra capa, puntos o entidades. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Acá tenemos el departamento general obligado, tenemos las localidades con menos de 10.000 habitantes, que son estos puntos blancos, y estos puntos morados son las localidades con más de 10.000 habitantes. Queremos encontrar qué localidades pequeñas se encuentran más cercanas a qué localidades habitantes mayores a 10.000. Para eso usamos un algoritmo, un proceso que está dentro de la caja de procesos, que se llama distancia al eje más próximo. Distancia al eje como punto o como centro, que es el sinónimo de eje aquí. Sería línea a, en este caso, de las dos opciones que tenemos que elegir línea a eje, porque es la que nos va a marcar con líneas cuál es el eje o centro más cercano. Como capa o punto de origen es la capa que tiene más puntos. En este caso son las localidades con menos de 10.000 habitantes. La capa de eje destino, siempre una capa con menos puntos, que en este caso son las localidades que tienen más de 10.000 habitantes. Atributo del nombre de la capa de eje va a ser un atributo único identificador de la capa de eje, que es la capa centro, que es esta acá, la de eje destino. Dejamos nombre porque está bien, los nombres son valores únicos identificatorios, no hay problema. Y la unidad de medida vamos a buscar en vez de metros, que para distancias tan grandes cuesta que sea elegible rápidamente, utilizamos una distancia de kilómetros. Ejecutamos el algoritmo y ahí vemos que se han dibujado las líneas. Vamos a hacerlo un poco más visibles, vamos a aumentar el tamaño de la misma y vamos a hacerla categorizada. Vamos a elegir como atributo para clasificar simbología categorizada HubName. HubName es nombre del eje o nombre del centro. Que los centros son estas localidades moradas de más de 10.000 habitantes. Clasificamos y ahí diferenciamos por color las localidades cercanas a distintos centros. Vamos a la tabla de atributos de la capa que se nos generó de distancia de eje y vemos que ha copiado los valores de las localidades, eso se mantiene inalterado. Acá tenemos el nombre de las localidades, vamos a ordenarlo. De cada una de las localidades de menos de 10.000 habitantes, estas son las localidades de origen, hacia donde van las líneas y donde se ha medido la distancia. Las líneas se van al eje o centro, que está en este atributo que es HubName, y los ejes o centros son pocos. Son pocas localidades, vimos que eran 4 nomás.
Villocampo, Reconquista, Avellaneda y Las Toscas. Después se repiten de vuelta porque los ejes o centros son pocos. Y la distancia de la localidad que vimos al principio, por ejemplo, tomamos el caso de la primera, el Ceibal, la distancia a su localidad eje o centro, que es Villocampo, la localidad más cercana, que en este caso son 28 kilómetros, y así con todas las localidades. Análisis de vecinos más próximos o más cercanos. Este análisis, este algoritmo que encontramos en la caja de procesos, nos permite estudiar en una capa de puntos la distancia media que hay entre ellos, porque lo primero que hace es medir la distancia de un punto a todos los otros y así con todos, entre ellos mismos, hasta encontrar la distancia media. Y obtiene, lo más importante, obtiene un índice Z, que este índice de Z es un índice de clustering o de agrupamiento. Si este índice Z es 1 menor que 1, nos indica agrupamiento, y si es mayor que 1 nos dice que no hay grupos. Vamos a ver con estos centros de salud si con el análisis que hagamos si nos va a indicar que algunos están agrupados, otros no, o viceversa. Ya cargamos el algoritmo, cargamos la capa de entrada, que es los centros de salud, guardamos como archivo temporal solamente, ejecutamos. El análisis no aparece como capa aquí, sino aparece acá abajo a la derecha. Lo abrimos. No hay agrupamiento porque el índice Z es mayor que 1. Está aquí. El índice Z nos ha contado los números de puntos y también la distancia media observada y otros valores estadísticos. La distancia media observada entre todos ellos entre sí, y este es el índice Z, que es muy alto, que indica que no hay agrupamiento. Una de las tareas más comunes que se realizan con los software SIG es el análisis de redes. El análisis de redes nos permite encontrar la ruta más corta, más rápida entre dos puntos o varios puntos, o un área de servicio de cobertura, que después veremos, bueno, en qué caso se aplica, pero desde un punto hacia otros puntos o viceversa. En este caso empezamos por el primer algoritmo, que es la ruta más corta, entre dos puntos, punto a punto. Supongamos que tenemos un usuario acá, vive en esta casita, y acá tenemos un cajero electrónico. La persona esta tiene que ir desde aquí hasta aquí, puede ir caminando o en vehículo. Si va caminando, va a elegir el camino más corto, y si va en vehículo también va a elegir el camino más corto, pero tiene que respetar el sentido de circulación de las calles. No puede ir en contramano. ¿Cómo está digitalizado, cómo está establecido el sentido de circulación aquí? Nosotros tenemos las calles, en este caso de la ciudad de Reconquista, y estas calles fueron digitalizadas, o sea, cuando se las digitalizó, se las dibujó, digamos, se las digitalizó en el sentido de circulación. Si la calle circulaba para allá, se digitalizó así, y en sentido contrario. Si tenemos una calle que se digitalizó de una manera, pero es doble mano, hay que señalarlo. Bueno, vamos a la tabla de atributos. En este caso, los segmentos de calles de doble mano están marcados en un atributo con un valor que es de corta, doble vía. Y las calles que tienen un único sentido de circulación en el sentido de la digitalización de la línea son valor V, o sea, única vía, única mano, son calles de una sola mano. Si en algún momento se digitalizó una calle en un sentido y después se le cambió por una ordenanza o lo que sea el sentido de circulación, en vez de digitalizarla de vuelta, dibujarla de vuelta, en vez de poner única vía, ponemos BC, vía contraria o única vía contraria, indicando que, con ese valor, que el sentido de circulación es contrario al sentido de digitalización. Bien, sabiendo eso, aplicamos el algoritmo de ruta más corta entre punto y punto. Lo primero que hacemos es elegir la capa vectorial que representa la red, en este caso la red de calles es la capa de Reconquista Calles. Tipo de ruta a calcular, la más corta, que lo va a calcular en metros, pero podemos hacer la más rápida si tuviéramos un campo que es el de velocidad. No lo tenemos. Puede ser un campo estático como este, con un valor establecido de velocidad, o puede ser un campo dinámico, como por ejemplo el que usa Google Maps, que se actualiza en forma simultánea con los celulares que tienen encendida la opción de posicionamiento. Eso lo hace muy bien la app de Google Maps. Bueno, elegimos el más corto, pues no tenemos el valor de velocidad,
punto de inicio marcamos el de la casa, punto final marcamos donde quiere llegar esta persona para retirar el dinero del cajero, que es el cajero. Campo de sentido, por ahora no tiene que respetar el sentido de circulación, así que este campo lo dejamos en blanco, dejamos como está, dirección predeterminada en ambas direcciones, no tiene sentido cambiar eso, va a circular caminando y buscando la distancia más corta para llegar al cajero. Tolerancia de topología podemos ponerla en 5 metros, es la tolerancia si marcamos el punto mal, si lo pusimos mal, acá teníamos habilitada la opción de autoensamblado, pero puede que no la hayamos tenido habilitada y el punto lo marcamos un poco alejado de la vía de comunicación, que es la calle en este caso. Entonces, para que tenga una tolerancia y la busca la calle la encuentra, le damos un valor X. En este caso 5 metros está bien. Ejecutamos el algoritmo. Bien, acá tenemos la ruta más corta. Vamos a mejorar un poco la simbología de la ruta porque no se ve. Esta es la vía que utilizaría caminando. Esta es la ruta más corta caminando. Ni si hubiera venido por acá, ni por acá, ni por acá. No, la más corta es esta. Si vamos a la tabla de atributos de la ruta más corta, caminando peatonal, el costo acá está expresado, si hubiéramos elegido la ruta más rápida estaría expresado en segundos, pero elegimos la ruta más corta, está expresado en metros. El costo es de 1422 metros. Esta ruta tiene 1422. Vamos a ver si esta persona se tiene que mover en vehículo. La ruta, ¿cuál sería la ruta más corta? Bueno, la capa vectorial era de Reconquista. Seguimos eligiendo ruta más corta. El punto de inicio sigue siendo la casa del usuario. El punto final sigue siendo el cajero. Y ahora sí cargamos el campo de sentido de circulación, que está cargado como atributo sentido de circulación. Y acá colocamos los valores para que QGIS pueda leer cuál es la mano o el sentido de circulación de la calle. Para el sentido de avance dijimos que era V, única vía, sentido de avance en el sentido de digitalización de la calle. Dirección hacia atrás no tenemos, puede ser BC, vía contraria, pero no tenemos cargado en la tabla de atributos en este caso. Y para ambas direcciones era doble vía, o sea, doble sentido de circulación para las calles que son doble mano. Acá es fundamental, no hay que dejar ambas direcciones, la dirección predeterminada, sino la dirección predeterminada en el sentido de avance. El auto no puede circular en contramano. Campo de velocidad dejamos en 0, la velocidad predeterminada la dejemos como está, eso no modifica nada porque no tenemos campo de velocidad ni estamos midiendo la ruta más rápida. Tolerancia a topología la podemos dejar en 5 metros por la duda que hayamos digitalizado mal los puntos de inicio y finales. Ejecutamos y ahora vemos la ruta más corta que se ha generado respetando el sentido de circulación de la calle. Vamos a mejorar la simbología de esta ruta. Bueno, vemos que ahora esta ruta, en donde el usuario se movió con un vehículo respetando el sentido de circulación, es otra, no es la misma que utilizó caminando. Por lo tanto, si comparamos los dos, si esta fue la más corta, vamos a comparar en la tabla de atributos, fue de 1422 metros y es la ruta más corta con posible de hacer con el vehículo que respeta la distancia. 1422 metros con 91, vamos a ver, bueno, casi iguales, pero igual de todas maneras esta tiene que ser más corta. 1422 metros con 5, con 6. Muy poca diferencia. Casi 30 centímetros de diferencia. Bueno, el cálculo fue bastante exacto, pero por esos 30 centímetros esta ruta termina siendo más larga porque es la ruta que tuvo que optar por usar un vehículo. Bueno, otra situación de ruta más corta es cuando ya no es de punto a punto, sino es de punto a una capa de puntos. Vemos acá que tenemos el usuario que tiene que decidir a qué farmacia le queda más cerca para ir. Puede optar por ir caminando o puede optar por ir en vehículo. Vamos a averiguar entonces las distancias que tenemos a cada una de esos puntos. Elegimos el algoritmo ruta más corta
punto a capa. Hay otro algoritmo que es similar, es capa a punto, calcula al revés, cargamos primero la capa y luego el punto. Así que vemos un solo algoritmo que es ruta más corta de punto a capa. Cargamos la capa vectorial que representa la red, que reconquista calles. Elegimos el tipo de ruta más corta, como ya vimos. El punto de inicio, que es la del usuario aquí. Y la capa vectorial con puntos finales, que ya está cargada, es la de las farmacias. Bien, el campo de sentido de avance no lo vamos a cargar porque va a ir caminando la primera vez. Entonces no nos interesa, dejamos esto en ambas direcciones, va a caminar en cualquier sentido. Y la tolerancia, por la duda que hayamos marcado mal el punto, la dejamos en 5 metros. El punto de inicio. Ejecutamos. Y ahora vamos a aplicar la misma simbología que usamos hoy que usamos cuando las líneas que autoguiamos cuando va caminando. Vemos que tiene varias opciones. Vamos a buscar la más. Ordenamos el atributo costo que está en metros y buscamos la opción más corta que es la de 360 metros. Bueno, en este caso es bastante obvio. Está tapada por las otras calles, pero es esta acá la que va caminando. Y hace zoom. Bueno, en realidad podemos usar una simbología también para diferenciar, a ver, simbología categorizada. La más pequeña es esta. Vemos que terminó quedando la que habíamos seleccionado. Acá podemos etiquetar con la distancia. $360 metros. Vamos a aplicar el algoritmo ahora de ruta más corta, pero con elegimos de vuelta la capa de entrada de red, que es la que queda calles. Vamos a usar el algoritmo para calcular la distancia si tuviera que ir en vehículo. Punto de inicio del usuario. Como siempre, la capa vectorial con punto final es la de la farmacia. Campo de sentido, acá sí tenemos que cargar, que es el de sentido de circulación. Para el sentido de avance era V, única vía, y para ambas direcciones era doble vía. No teníamos de vía contraria, y la dirección predeterminada es en el sentido de avance. La tolerancia la ponemos en 5 metros y ejecutamos. De vuelta tenemos la ruta más corta en vehículo. Vamos a ver cuál sería. Vamos a copiar el estilo que creamos hoy. Bien, de vuelta vemos que ahora cambió totalmente el dibujo que teníamos. El color rosado nos quedó ahora, bueno, las peatonales. No son las mismas, se toman otras direcciones porque tiene que ir con un vehículo que respeta el sentido de circulación. Acá tenemos las rutas más cortas. Seleccionamos el objeto. Vamos a seleccionar la ruta más corta, que es, en este caso, costo es igual a mínimo. Que busque la ruta más corta. Bueno, está tapada por la otra ruta, pero es esta, la ruta seleccionada. Vamos a la tabla de atributos y es la ruta que tiene 597 metros. Áreas de servicio. Las áreas de servicio son las áreas que se pueden cubrir desde un punto o desde una capa de puntos, especificando una distancia o un tiempo de recorrido. Para esto necesitamos, como siempre, por donde vamos a realizar el recorrido, que es la capa de las calles. Y bueno, en el caso desde el área de servicio desde un punto, partimos de un punto. Cargamos el algoritmo, especificamos la capa vectorial que representa la red, que es la red de reconquista calles,
Y el tipo de ruta a calcular, elegimos, este es un usuario que quiere salir a caminar, sale a caminar y quiere saber hasta dónde llega en media hora. Entonces, no vamos a elegir la ruta más corta en metros, sino porque no vamos a especificar la distancia, la ruta más rápida, porque vamos a especificar el tiempo. El punto de inicio va a ser, bueno, la casa de este usuario, sale caminando desde ahí, y el costo de viaje. El costo de viaje, distancia, si elegimos el método más corto, o tiempo si elegimos el más rápido, que está acá. Elegimos el más rápido, que hay que expresarlo en tiempo. Bueno, acá vamos a aclarar una cosa. En los QGIS, las versiones viejas, se cargaba el tiempo en segundos. Si decíamos media hora, eran 1800 segundos. En estas nuevas versiones de QGIS, el tiempo se carga en horas. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, en las nuevas versiones se carga en horas. Si hablamos de media hora, entonces 0,5. Campo de sentido de avance no tenemos porque va caminando. Dejamos la dirección predeterminada en ambas direcciones. Campo de velocidad no tenemos. Y la velocidad predeterminada de esta persona que va caminando, supongamos que la dejamos que en 5 km por hora. Puede llegar a 7 km por hora también. Bueno, eso depende de cada persona. Para este caso y para el ejemplo dejamos en 5 km por hora. Tolerancia topología, dejamos 5 metros. Y acá podemos elegir, bueno, la ruta de guardado de la capa temporal de líneas, porque va a volver a dibujar líneas para el área de servicio. Podemos elegir una ruta de guardado o dejamos como capa temporal. Ejecutamos. Bien, vamos a ver hasta dónde puede llegar caminando en media hora. Copiamos el estilo, para que sea más evidente. Bien, acá vemos que en media hora de caminata puede llegar a todos estos puntos que están aquí. Llegar, no es ida y vuelta a este recorrido, sino llegar. Después tiene otra hora para volver. Vamos a ver ahora otra situación. La ruta, el área de servicio desde una capa. Vamos a ver los centros de salud. Ya no me importa el usuario. Ahora el área de servicio que cubre una capa de puntos. Por ejemplo, los centros de salud acá. Queremos ver qué cobertura tienen. Si, por ejemplo, un usuario se encuentra en una emergencia y tiene que ir caminando, puede caminar como máximo 500 metros. Vamos a ver si tiene que caminar 500 metros como máximo, si tenemos cubierto todas las zonas de Reconquista con estos centros de salud. Vamos a hacer lo mismo, área de servicio desde capa. Como siempre, cargamos primero la capa que representa la red. En este caso la ruta, como la vamos a especificar en distancia, vamos a poner más corta. Capa vectorial con punto de inicio, centro de salud Reconquista está bien seleccionada. El costo de viaje en este caso van a ser 500 metros. Vamos a decir que una persona con una emergencia o que la ayudan a caminar puede caminar esa distancia. No lo hacen vehículos, así que dejamos, para no complejizar el cálculo, esto dejamos como está, que circula en ambas direcciones. La velocidad no tocamos porque va a ser por... el costo de viaje va a ser en metros, por distancia, no por tiempo. Por la duda de la tolerancia topología la dejamos 5 metros. Y el área de servicio, bueno, va a ser una capa de líneas que la dejamos en este caso temporal, como capa temporal. Ejecutamos. Copiamos el estilo. Vemos el área cubierta. Está muy feo el estilo este. Mejoramos un poquito. Bien, vemos aquí que no todas las zonas de Reconquista están cubiertas ante una emergencia. Digamos, hay zonas que tardarían más en llegar a un centro de salud. Es evidente que hay zonas que están más cubiertas y otras no tanto. Siempre con ese parámetro de los 500 metros. Y zona que, bueno, esto nos puede servir para determinar que aquí necesitamos un centro de salud porque no hay cobertura.